Bienvenidos nuevamente aquí a Espacio Nocturno. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre algunos relatos cortos paranormales de los miembros de este colectivo que se llama Enlace Paranormal. Somos de diferentes países creando contenido para ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre relatos paranormales cortos. Así que comencemos. Bueno, pues iniciamos otro enlace paranormal. Le damos la bienvenida a ustedes, nuestros queridos oyentes, que se conectan con nosotros para disfrutar de 1 hora, 50 minutos o el tiempo que nos tome traerles a ustedes la mejor información paranormal, relatos, historias de cada uno de los países. Y es que recuerden, Enlace Paranormal es la unión de diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo que les traen historias, relatos, mitos y leyendas y todo lo relacionado con este mundo que tanto nos interesa. Les damos la bienvenida muy cordial a todos ustedes y deseamos que este día también sea para nuestro público algo donde van a tomar y van a escuchar muchos relatos paranormales de su interés. Es así como iniciamos este enlace paranormal a través de los diferentes canales: Espacio Nocturno, Llamada Prohibida, Respeto al Oculto, Gritos del Más Allá y Susurros de Ultratumba. Hoy les acompañamos no desde la parte de mitos y leyendas, no desde la parte de lugares que por alguna manera se vuelven escalofriantes, se vuelven misteriosos, sino que nos abriremos un poco y seremos como ustedes, aquellos que nos escuchan, quienes relataremos historias que en algún punto nos han ocurrido. Así que, si quieren conocer un poco de nosotros, aquellos que les traemos esta información, les damos la bienvenida, porque hoy los relatos se toman en enlace paranormal. Y nada más que iniciar desde aquellos que viven en el futuro. Desde España, le damos la bienvenida a Respeto a lo Oculto. Muy buenas a todos. Hoy vamos a contar un suceso que nos ocurrió a un miembro del equipo, a Miguel en este caso. Año 2014, yo soy el que lo voy a narrar, empecé a trabajar de vigilante de seguridad y el tercer día me envían a Marbella, ¿no? Esta fue en Girola, está Marbella y todo el mundo conocemos Marbella. Había un hotel abandonado y me envían allí a hacer una ronda, a estar toda la noche en el hotel abandonado y solo estar pendiente para que no robasen dentro del hotel, ¿no? Porque son estos hoteles que abren seis meses, cierran otros 6 en invierno, abren 6 meses solo de verano, ¿vale? Entonces allí dejan todos los utensilios y todo lo inmobiliario lo dejan dentro. Bueno, yo llego a cosa de las 11 de la noche a este hotel, aparco mi coche fuera y en este hotel solo hay una luz, ¿vale? Como una luz especie de emergencia que está en la recepción. Simplemente, el compañero me da el cambio de servicio, me explica más o menos las cosas, todo, ¿no? Como tiene que ser explicado, y me da la pica. La pica es como una especie de pistola electrónica que vas picando planta a planta. Este hotel tiene 9 plantas y da la casualidad que el compañero me da la pica y me dice que cada hora hay que ir planta a planta picando, subiendo por las escaleras. Está el ascensor también. Pero repito, no hay electricidad en el hotel, ¿vale? Solo hay una luz de emergencia que alumbra bastante. Antes de llegar al servicio me dicen, por favor, tráete linterna, luces que tengas en la casa, que las puedas poner allí, porque está totalmente todo oscuro allí, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo al lugar del suceso. Compañero se va, las 11 de la noche, entro a trabajar, la pica empieza a partir de la noche. Hago la primera tirada para arriba, primera planta, segunda, tercera, como hemos dicho, hasta la 9ª, sin problema. A cosa de esto de las 2 de la mañana, 2:30, no voy a decir las 3 de la mañana, que es la hora de, que todo el mundo dice esa hora especial, ¿no? Que hay, ¿no? Que suceden cosas. A cosa de las 2:30 de la mañana yo empiezo a escuchar golpes. No sé el por qué ni nada, empiezo a mirar por todos los lugares con la linterna, no había nada por ningún lado, ¿de acuerdo? Simplemente golpes eran, ¿vale? La cosa va un poquito a más, cada vez más, cosa ya de las 3:30, 4 de la mañana. El ascensor, yo tengo un circuito cerrado de televisión y veo como el ascensor, las puertas estaban abiertas, ¿vale? Se ilumina y sube a la 9ª planta, se queda parado arriba. Fallo eléctrico, bueno, vamos a pensar eso, pero que vuelvo a repetir.
tengo el cuadro de la electricidad al lado mío, está todo bajado y no hay ningún tipo de electricidad, ¿vale? Subo andando hasta la 9ª planta, cierto, el ascensor me lo encuentro arriba abierto, a una distancia de unos 10 metros, podría ser 10 metros, 15 metros el pasillo, se cierra el ascensor y va para abajo otra vez. Y se planta otra vez la planta número 0. Vuelvo a bajar para abajo y en ese instante ya no se vuelve a iluminar el ascensor. Siguen sucediendo más cosas. 5 de la mañana, ya es cuando ya, esto es lo último ya, voy subiendo la escalera para seguir haciendo la pica, el rum rum en mi cabeza está de lo del ascensor, ¿no? Y empiezo a escuchar una pelota botar. Pla, 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 pla. Una pelota normal. Y empiezo a escuchar como 2 voces de niños diciéndome, hola, hola, ¿quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Yo pensaba en ese instante que estaba volviendo loco y digo, vamos a ver. Queda claro que yo no tomé absolutamente ningún tipo de sustancia ni nada, simplemente agua, la cena y café para mantenerme despierto. Escuchaba esas voces, iba planta por planta, escuchaba esas voces de niños, hasta incluso en la 3ª planta, que no se me olvidará, llamarme por mi nombre. Miguel, ¿quieres jugar con nosotros? Y se escuchaba esa pelota caer por las escaleras. Llega el amanecer, llega a las 7 de la mañana, a todo esto yo simplemente rezo un Padre Nuestro, ¿no? Mi abuelo para descanse, que es mi ángel de la guarda, le digo por favor que no me suceda nada aquí. Yo ya había visto cosas de joven, ¿no? De más joven, pero bueno, la verdad que un poquito me sentí un poquito de respeto ahí, de miedo, ¿no? Pero bueno, llega a las 8 de la mañana, viene el compañero por la mañana y lo primero que me dice el compañero es, hombre, ¿has durado toda la noche? Y le digo, sí, ¿por qué? Y dice, no, porque en este hotel hay una leyenda que dicen que aparecen niños, en este hotel los escuchan niños debido a que fallecieron en la piscina del hotel en un verano, se ahogaron dos niños en diferentes años seguidos en la piscina, se ahogaron 2 niños. Y desde entonces dicen que hay apariciones de niños en ese hotel, se escuchan voces de niños en ese hotel y el inmobiliario se mueve o se escuchan ruidos sin explicación. Simplemente entregué las llaves, hice el cambio de servicio y la verdad que no me mandaron más ese servicio. Ese servicio con el tiempo se canceló y no se pudo poner vigilante de seguridad allí. ¿El por qué? Pues no lo sé, la verdad. Son historias que quedan acá en Enlace Paranormal, relatos de cada uno de sus integrantes. Agradecemos a Respeto del Oculto por esta historia intrigante, claro que sí. Y ustedes como oyentes, ¿qué harían en esa situación? La pregunta queda abierta para todos ustedes, pero vámonos con las historias de Espacio Nocturno. Gracias, compañero. Y una de las historias que yo les traigo no es referente a mí, pero me lo han contado. Y esta es una niña, una pequeña, que se aparece en el metro de la Ciudad de México. Si no me equivoco, se aparece en la estación de La Merced, que es de la línea rosa. Y se dice que en determinadas horas de la noche, aproximadamente entre las 10 p.m. a las 11:30, cuando los andenes ya se visualizan un poco más solitarios, esta niña se te aparece normal, tú la ves como cualquier pequeña, te pide ayuda para que le ates pues a algún zapato y posteriormente ella tiene una pelota cargando con ella. Pues entonces se dice que cuando la persona se voltea para irse a donde sea que tenga que dirigirse, esta niña avienta la pelota y cuando tú te agachas por ella, prácticamente lo que ves allí es su cabeza, porque se dice que esta pequeña se desvivió allí y este es un espectro que se le llega a aparecer a algunos usuarios del metro de la Ciudad de México, así también como en cierta estación, me parece que es Tacubaya. Aquí lo que sucede es que yo lo vi también por cuestiones de pues algún trabajador, ¿no? Se dice que él estaba pues dando mantenimiento a algunos vagones del metro. Posteriormente lo que le sucedió es que empezó a escuchar gritos, pero horribles, ¿no? Horribles como desgarradores. Y él pues fue a buscar a varias partes de donde él estaba y no había nadie. Y lo peor de todo es que era en la madrugada, en un horario en que el metro está totalmente cerrado. Hasta el momento no se explican cómo es que se siguen oyendo esos gritos en esa estación a esas horas. De las anécdotas que yo tengo, no han sido mías,
me he enterado de ellas, pero no dejan de ser totalmente aterradoras. Volvemos a hacer la pregunta. Son situaciones muy interesantes y muy escalofriantes a su vez. ¿Ustedes qué hacen en esas situaciones? Este tipo de sucesos vienen muy involucrados con niños y hay que entender algo, en el ámbito de lo paranormal, cualquier tipo de ser, ya sean personas que de alguna manera han desvivido en alguno de estos espacios y quedan desencarnados, siguen visitando los lugares con la esperanza de encontrar cómo salir, o incluso muchos de ellos aferrados a un momento que nunca cambiará. Un bucle eterno. Muchas historias, pero estos relatos nos dejan ver un poco más este mundo que poco a poco se entrecruza con nuestro, el mundo paranormal. Vámonos con más historias en este enlace paranormal. Les recordamos, pueden seguirnos, comentar si les está gustando el programa, de qué les gustaría los demás programas de Enlace Paranormal, entendiendo de que es la unión de diferentes programas paranormales de diferentes partes del mundo. Estamos con Respeto a lo Oculto desde España, Espacio Nocturno en México, y vamos con Llamada Prohibida, que también nos dirá de dónde les habla. Llamada Prohibida a la historia. Hola, buenas tardes, compañeros y gente que nos está viendo o que nos va a ver en estos respectivos canales. Les mando un saludo desde Chile y en esta ocasión les voy a contar una experiencia personal que tuve. Bueno, hubo un tiempo en el cual sufrí varias parálisis de sueño, o como se dice en México, la subida del muerto. No eran parálisis de sueño en el cual yo viera o escuchara cosas, solamente que yo despertaba, estaba consciente, pero no me podía mover. Es como lo más suave que te puede pasar en esos casos, ya que, como es conocido, hay muchas historias donde aparece la gente sombra, el hombre del sombrero o otras entidades que son bien recurrentes en estas ocasiones de las parálisis de sueño. Pero a mí no me ocurrían esas cosas, solamente no me podía mover. Bueno, le comenté a una persona que lo que me estaba pasando y me aconsejó que en este momento estuviera tranquilidad, que no me desesperara, que se me iba a pasar con el paso de algunos minutos o segundos incluso. Y bueno, así lo hice. Siempre que me ocurrían estas parálisis de sueño, yo me tranquilizaba, en vez de pelear contra la parálisis, la dejaba pasar. Pero un día sentí, en medio de esa parálisis de sueño, que bueno, en ese momento uno no está completamente consciente, está como entre dormido y despierto. Recuerdo haber sentido una presencia que me observaba y prácticamente sentí como una mano. En ese momento yo intenté despertar y logré despertar y fue una situación que primera vez que me pasaba. Le volví a comentar a esa persona que me había aconsejado que yo estuviera tranquilo y me dijo que si me volviera a pasar, yo lo que tenía que decir era no te lo permito, porque estas entidades lo que buscan es robar tu energía. Algunas las hacen a través del miedo, por eso toman estas formas tan fantasmales, tan siniestras, para que tú sientas miedo y absorber ese miedo. Pero hay otras entidades que quizás son aún peores, que son aquellas que roban tu energía cuando tú estás durmiendo, o sea, no tienes cómo defenderte. Se les conoce como vampiros energéticos. Bueno, me aconsejó, como les comentaba, que cuando me volviera a pasar yo dijera no te lo permito. Y esta presencia de alguna u otra forma sería. Con el paso del tiempo me ocurrió lo que les comentaba, sentí una presencia y sentí una especie de tacto. Y en medio de ese sueño, en medio de esa parálisis, logré recordar las palabras que me habían dicho y dije no. Y yo al momento que dije no, esa presencia yo sentí cuando se desvaneció. Luego volví a dormir tranquilamente. Al siguiente día me ocurrió lo mismo, pero esta vez no sentí el tacto, solamente sentí la presencia que me observaba. Como no pasó más allá, lo dejé pasar y no dije ninguna palabra y solamente seguí durmiendo. Al tercer día me tuve que levantar porque tenía que hacer un trámite a la municipalidad de mi ciudad a esto de las 12 de la tarde. Llegué, entregué unos papeles que tenía que entregar. Cuando terminé de entregar esos papeles, sentí que toda la energía de mi cuerpo se había desvanecido. Llegué a mi casa y me acosté, no almorcé, no me podía mover, no tenía nada de energía. Es como cuando uno le da fiebre, cuando uno se enferma y se siente mal. A mí me ocurrió exactamente lo mismo sin estar enfermo. Algo había robado de mi energía y recordé las palabras que me había dicho, que yo dijera en ese momento no te lo permito. Pero en este caso yo solamente dije que no. Entonces no tuve la suficiente fuerza para que esa presencia se alejara. Y creo que lamentablemente esa noche fui víctima de aquel ser. Y bueno, se los comparto en este caso. La parálisis del sueño, algo que a todos nos ha ocurrido.
o a la mayoría de personas, y muy relacionado con el tema de lo paranormal. Déjenos sus historias con respecto a la parálisis del sueño. ¿Cuál ha sido su peor experiencia? En nuestra caja de comentarios. Pero continuamos con estas historias, y desde Colombia, Gritos del Más Allá les trae un relato que le ocurrió a su servidor. En este caso me encontraba con mi pareja de ese entonces y ya nos preparábamos para dormir. Estábamos ya cerca de acostarnos, estábamos preparando todo, organizando lo del día de mañana, y estábamos en ese, digamos, momento en el que uno se sienta antes de dormir, se pone a hablar un poco, como para de alguna u otra manera desatrasarse de lo que pasó en el día de trabajo de la pareja, en el día del trabajo de uno. Y estábamos en ese ambiente antes de acostarnos. Resulta que de un momento a otro la habitación en la que estábamos hablando se pone totalmente fría. ¿Por qué? Los que sabemos o los que escuchamos del tema de lo paranormal sabemos el por qué una habitación se puede poner fría de un momento a otro. Efectivamente, para aquellos que nos escuchan dicen el por qué. En muchas ocasiones algún tipo de entidad, algún tipo de ser puede estar presente en el lugar, lo cual viene acompañado de ese tipo de cambios abruptos en la temperatura. Al ocurrir esto, le digo a mi pareja, algo se metió a la casa, algo está acá, porque el clima no tiene por qué cambiar de un cálido a un frío tan invernal. Cuando digo eso, nos pusimos al pendiente de qué podía estar pasando. Y cabe recalcar, desde muy pequeño me gusta el tema de la música, tengo diferentes guitarras en la casa y en especial en ese entonces tenía una guitarra en la sala. La guitarra sonó como si hubieran pasado la mano por todas las cuerdas. Hay que entender que con el tema de las guitarras, el cambio de temperatura, frío o cálido, pues hace que de alguna u otra manera alguna cuerda suene o alguna cuerda genere algún ruido al expandirse o al comprimirse por el tema del calor y el frío. Pero en este caso, el sonido fue como si alguien hubiese pasado la mano por todas las cuerdas. Cuando escucho yo eso digo, aquí hay algo raro. Voy y miro y la guitarra estaba intacta, como si no hubiese pasado nada. Digo, bueno, puede ser que el frío realmente lo que hizo fue comprimir las cuerdas y por eso sonó algo natural. Uno siempre busca la respuesta científica a lo que puede estar ocurriendo antes de lo paranormal. Vuelvo a la habitación y conforme estoy entrando a la habitación vuelve y suena todas las cuerdas. No que sonó una, no que sonó dos, todas las cuerdas. Volteo yo a mirar y la guitarra ahora sí estaba un poco movida. Yo la guitarra la tengo en... Eso es como un trípode para la guitarra, realmente se me va el nombre específico de cómo se llama esto, y ellos están asegurados, pero la parte de abajo donde se apoya la guitarra tiene un gran parte donde se puede mover. Pues efectivamente se había corrido. No había gatos, en ese entonces tenía yo gatos, pero los gatos siempre dormían afuera de la casa y siempre antes de dormir los sacaba de la casa. Entonces no fueron los gatos, no había nada más que hubiese podido mover la guitarra, no había viento. Todas las ventanas estaban cerradas, vuelvo y repito, nos íbamos a acostar ya a dormir, todo se había cerrado, cortinas, ventanas, absolutamente todo. El viento no había sido lo que lo movió. Empiezo a indagar un poco sobre qué pudo mover la guitarra y qué era lo que lo estaba tocando, y entre esas voy, tomo la guitarra, la organizo para que no se vaya a caer y vuelto a mirar y en la cocina veo cómo pasa una sombra, no por fuera sino por dentro de la cocina. Yo ya entendiendo qué era lo que pasaba y volviendo realidad mi pensamiento inicial de por qué se había cambiado el clima de un cálido agradable a un frío invernal, digo, se metieron y aquí va a haber sustos. Y efectivamente voy con mi pareja, le digo, bueno, no, moví la guitarra para que no se asustara, dije que había sido uno de los gatos, se me quedó un gato, le dije, y ya lo saqué, pero pues dentro de mí sabía que no era eso. Ya me preparé para acostarme con ella, obviamente de todas las maneras posibles traté de que no pasara algo más para que la asustara. Hay que entender que mi pareja en ese entonces era muy asustadiza. Entonces nos preparamos para dormir, tratando de darle la calma de que no había sido nada del otro mundo. Conforme nos acostamos, vuelve y suena la guitarra. Y me pregunta, venga, pero no había sacado los gatos. Y yo,
Sí, quién sabe qué será lo que la está haciendo sonar. Conforme digo, quién sabe qué será lo que está haciendo sonar, pasa por el marco de la puerta. Nosotros dormíamos con la puerta abierta, una sombra otra vez. Y ya era imposible decirle que no estaba pasando algo paranormal. Ella lo vio y me dijo, venga, usted vio pasar eso, en una voz preocupante. Yo dije, sí, pero tranquila que eso está aquí. Nosotros tenemos una fe intacta sobre lo que creemos. No va a pasar nada mayor. Si pasa mucho, vamos a ver sombras o vamos a escuchar que sigue tocando la guitarra. Si vamos para una parte exagerada, puede mover algo, pero no nos va a pasar nada. Pues hay que entender que cuando alguien se deja llevar del miedo, ese tipo de cosas lo que va a hacer es incrementar ese miedo. Como ya les mencionaba, mi pareja en ese entonces era muy miedosa y entonces empezó a preocupar y empezó a decir, no, pero es que se llenó de miedo. Yo tratando de calmarla, empieza esta cosa que se había entrado a la casa a reaccionar un poco más fuerte, aprovechándose del miedo de mi pareja en ese entonces. Entonces, como habíamos visto que había pasado por el marco de la puerta, ya ahorita estaba parado en el marco de la puerta. Yo lo que hice fue, cuando lo vi, abrazar a mi pareja para que quedara de espaldas contra la puerta y que no la pudiera ver, para que no se asustara, porque entre más ella se asuste, más esa cosa va a querer quedarse en la casa. Y llegó un punto en el cual yo le dije, no, vamos a dormirnos, y cambié de puesto con ella para que no se pudiese voltear, y ella empezó a decir, no, pero es que yo siento que me estás mirando. Hay que entender algo en el tema de lo paranormal. Cuando ya se tiene certeza de que hay algún tipo de fenómeno paranormal, los sensitivos, la parte sensible humana, lo que tiene que hacer o lo que hacen normalmente es ponerlos en alerta. Por eso la mayoría de gente, cuando empieza a contar relatos de terror, empieza a decir, no, sentí que me tocaron, sentí que me estás mirando. En ese caso era real, la estaban mirando. Y yo ya no podía hacer nada. Ya ella sabía qué estaba pasando, yo ya sabía qué estaba pasando. Simplemente abogando a que ella era muy creyente, le dije, no, pues recemos. Cabe recalcar que yo soy agnóstico, entonces ese tema está un poco de lado para mí, pero pues abogando a la seguridad de ella, empezamos a rezar. Conforme empezamos a rezar, esta entidad que estaba en la habitación se volvió un poco más agresiva. Empezó a moverse, movió unos platos de la cocina, la guitarra volvió a sonar. La guitarra, cuando, me voy a adelantar un poco, cuando ya terminó todo este suceso salgo y la guitarra estaba a punto de caerse, pero eso es un poco más adelante. Entonces esta entidad se pone un poco más agresiva a tal punto de que entra a la pieza y se para en una esquina. Si antes les decía que el frío era invernal, cuando se para en la habitación, en la esquina de la habitación, les puedo decir que el frío no es ese frío de carne, sino ese frío como de los huesos. No sé si me entiendan. Ese frío que por más que tú te cobijes, por más que tú te pongas un saco, no te lo quitas porque está en los huesos. Estuvo ahí un rato, moví unas cosas, tiró unos peluches, pero pues abogando a que mi pareja en ese entonces no se asustara tanto, seguimos rezando. Empezamos a subir la voz del rezo, empezamos a hacerlo un poco más fuerte y llegó un punto en el que esa entidad nos atravesó y desapareció. Cuando nos atravesó, no sé cómo explicarles la sensación tan asquerosa, la sensación tan compleja que se sintió. Mi pareja de inmediato empezó a temblar, como cuando alguien está a un punto de que los nervios se le disparan y el miedo es tanto que el cuerpo lo único que hace es temblar. No por frío, sino como por fallo de los nervios. En mi caso, lo único que fue que se me quedó en la nariz impregnado un olor a putrefacción. Cuando esto ya pasó y ya sentimos que se había ido porque volvió la calidez que estaba en la casa, calmé a mi pareja, obviamente estaba en un solo temblor. Le dije, no, ya pasó, ya se fue, ya no hay nada en la casa, tú tranquila, relájate, tú estás muy consciente, tú eres muy devota a tu fe, tú sabes que tu Dios te va a proteger en todo lo que ocurra y ya está todo bien. Lo que hiciste, rezamos, eso nos protegió, le pusimos la fe a Dios para que se fuera esta entidad. Obviamente me demoré un rato para terminar de calmarla. Cuando ya ella estuvo totalmente calmada, yo me levanto, le digo, espérame aquí, cobíjate, prepárate, ya no hay nada, ya se fue, ya está, y explicándolo para que se calmara más, siente cómo está el ambiente, ya está un poquito más de calor, ya no está ese frío, ya puedes dormir, tranquila, relájate.
Salgo yo a mirar, como les digo, la guitarra estaba ya a punto de caerse. En los platos de la cocina normalmente yo tengo un organizador para que se sequen. Todos los que habían quedado parados en el organizador estaban caídos, y pues los peluches los recogí, los puse donde iban, y así finaliza esa historia. ¿Qué pasó ese día que entró a la casa? No sé. ¿Por qué lo hizo? Tampoco lo sé. ¿Por qué se quedó? Lo sé. Mi pareja estaba llena de miedo en ese entonces, y a pesar de que yo he tenido muchos de estos encuentros, para mí era uno más. Pero estando con alguien que para ella fue la primera experiencia paranormal tan vívida, te vuelve algo que no le gustaría repetir a nadie. Esta es mi historia para todos ustedes que nos escuchan en Enlace Paranormal, directamente desde Colombia, Gritos del Más Allá. Pero continuemos. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia similar? Déjenla en la caja de comentarios de cada uno de estos canales que pertenecen a Enlace Paranormal. Vamos con más historias en este capítulo de historias de sus creadores, historias de cada uno de nosotros. Respeto al oculto, espacio nocturno, llamada prohibida, gritos del más allá, y en este caso le damos la bienvenida a Susurros de Ultratumba. Tengo una historia que me pasó hace mucho tiempo, que es casi, bueno, es creo que la misma temática del compañero de Gritos del Más Allá. En ese tiempo yo me fui a quedar en una finca con una pareja que tuve hace mucho tiempo. Eso fue más exactamente en Dapa, fue en Dapa, y cuando llegamos allá, eso era muy retirado prácticamente en el bosque. Llegamos a donde la persona, nos quedamos allá, nos hospedamos, en el día todo normal. Cabe resaltar que ese día era un Viernes Santo. Era un Viernes Santo, pues se supone que eso es un tabú para muchos países, que el Viernes Santo todo el mundo debe estar en oración y todo, y no paseando. Bueno, pues puede ser verdad, puede ser mentira, pero en mi caso parece que fue verdad, porque pues en la noche estábamos ya preparando lo que es la cena para acostarnos a dormir, y en ese momento se escuchó un estruendo en el piso del segundo piso. Obviamente yo me fui a asomar a ver qué era, no había nada. Me pareció como extraño, como que ¿qué pasó? ¿Será que se cayó algo o fue en el techo? Bueno, no le doy mucha importancia. Mi pareja pues estaba un poco nerviosa, y bueno, nos acostamos a dormir. Más o menos como a la 1 de la mañana o 2 se sintió como que alguien estuviera subiendo las escaleras. Nosotros estábamos durmiendo en el segundo piso, y sonaban los pasos como si fuera alguien pesado que estuviera subiendo las escaleras. Ella inmediatamente se despertó porque ella es muy nerviosa también, y yo fui a asomarme a ver qué era. Pensé que de pronto un ladrón, cogí un palo de comerme, pero no, nada, no era nada. Me volví a acostar. Cuando a la media hora me despierta mi pareja asustada, porque alcanzó a ver una sombra parada en la puerta. Una sombra que no se le veía cara, no se le veía, o sea, solamente era una sombra. Y ella sintió tanto miedo que me despertó para ver qué era. Yo me desperté, no vi nada tampoco, traté de tranquilizarla, nos volvimos a acostar. Al otro día, cuando nos despertamos, ella se levantó y vio las huellas de las pisadas ahí en la entrada de la puerta de la pieza. Eran unas huellas como si hubieras pisado carbón, hubieras pisado, no sé, alguna pintura negra, y las hubieras dejado ahí. Yo, o sea, en ese momento, en ese tiempo no le encontraba como explicación, no sabía qué era. En ese momento no, pues tenía la curiosidad de lo que es la actividad paranormal, más no traté como investigar, igual tampoco tenía los equipos para eso. Bajamos a desayunar, y en ese momento comenzaron a fallar las luces. Las luces parpadeaban, se movía la mesa, o sea, como si estuviera temblando. En ese momento pues salimos corriendo de la cabaña, de la casa donde estábamos. Mi pareja en ese momento llamó a un amigo que es sacerdote, pero pues en ese momento no pudo ir porque pues un Viernes Santo, no hubiera tenido tiempo para ir. Yo le dije, pues entremos, busquemos la forma de cómo aplacar lo que está pasando, y al otro día nos vamos. Ella quería irse inmediatamente, pues yo no sé por qué no me quise ir. De terquedad le dije que nos quedáramos porque quería ver qué más pasaba, pero eso pues
me pesó en la noche, porque en la noche todo se complicó. Todo se complicó, los perros comenzaron a aullar, el gato que estaba ahí en la casa estaba inquieto, comenzaba a gruñir, no sabíamos qué era, se sentía un frío intenso en la casa, pues aparte de que Dapa es frío, pero igual se sentía un frío adentro de la casa que pues no encontré explicación por qué ese frío tan horrible, como si estuvieras en un cementerio cerca del bosque, más o menos. Y en ese momento esa entidad comenzó a revelarse, esa sombra negra, y comenzó a caminar. Yo en ese momento pues comencé a orar, pues en ese tiempo estaba yendo con ella a una iglesia cristiana. Comenzamos a orar y comenzamos a tratar de reprender. Al principio las cosas pues aumentaban, pero después de un buen tiempo de oración, esa entidad dejó de molestar. Cabe resaltar de que esa noche no pudimos dormir y al otro día pues nos fuimos para la casa. No pudimos pasar el fin de semana en esa cabaña. Entonces esa fue una de mis historias, una de mis historias de las que tengo de Susurros de Ultratumba. Agradecemos a Susurros de Ultratumba por traernos este relato hoy en Enlace Paranormal. Si les está gustando este contenido paranormal, por favor, déjenos su like y compártanlo. Vámonos con la última historia de Respeto a lo Oculto. Muy buenas de nuevo, vamos a compartir con ustedes un lugar que está sucediendo una cantidad de fenómenos paranormales sin explicación. Tiene lugar en una carretera. Le llaman la carretera de la muerte, ¿no? Vamos a decirlo así, porque le llaman así la carretera de la muerte. Esta carretera, para que os situéis, está en Benalmádena Costa, dirección Fuengirola, Benalmádena. Simplemente toda la costa. La carretera es recta, no hay ni una sola curva, totalmente recta, ¿vale? 2 semáforos, que tampoco hay explicación, ni nada. ¿Qué pasa en esta carretera? Pues mira, desde hace 10 años el equipo de Respeto al Oculto está detrás de la cantidad de sucesos que están pasando aquí. En 10 años se han muerto cerca de 50 personas, incluso más. Ciclistas, motoristas, accidentes de coche con muerte, todo, ¿vale? Estamos hablando de todo trágico. Y descartando también sin decir que se han precipitado por un acantilado de al lado de la carretera 2 o 3 veces coches hacia el mar, ¿vale? Sin fallecer en este caso las personas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues la verdad nosotros hemos intentado, bueno, también vamos a decir una cosa que ya es personal de nosotros, el equipo Respeto al Oculto. Nuestra compañera de nuestro trabajo, ¿vale? Falleció en esta misma carretera un día 31 de diciembre, en esta misma carretera, hace 5 años. También fallecieron 2 compañeros nuestros hace 10 años, motoristas también, en esta carretera. Aparte de la cantidad de gente que hemos dicho, que hay fotos, hay flores por el camino, lo que te puedes imaginar, ¿no? Mientras que vas andando por esa carretera que tiene 1,3 kilómetros, no es más. En 1,3 kilómetros la cantidad de cosas que están sucediendo. No hay ningún cementerio al lado. Si la gente, bueno, que hay un cementerio, nada. Ni cementerio ni nada. Hay unas vistas increíbles, una carretera súper tranquila. Pasos de peatones tenemos algunos, pero no pasan apenas peatones porque esa carretera está solo en verano. Hay frecuencia, ¿no? de gente andando, pero tiene sus aceras que ellos van andando corriendo. O sea que la carretera en sí está bien señalizada. No sabemos lo que ocurre ahí. El equipo Respeto al Oculto se ha desplazado allí en varias ocasiones y varias noches. Dicen que aparece una dama de blanco allí en esta carretera. Nosotros no la hemos visto, nosotros simplemente hemos sacado pareidolia de imágenes, ¿vale? Varias imágenes que se han visto caras, casualidades o no, en lugares donde había una fotografía, en este caso fue de un ciclista y de un motorista, pero bueno, son pareidolias, entonces no podemos confirmar nada. Lo único que sí que compartimos con ustedes son los datos, más de 50 muertes, 3 compañeros nuestros, en una carretera completamente recta, 1,3 kilómetros, que no es nada. Una carretera de 1 kilómetro no es nada. ¿Y qué sucede? No sabemos. Esa dama de blanco, ¿no? Esta dama de blanco aparece por la noche. Dice que la han visto vecinos, cosa de las 4 o 5 de la mañana, por la zona del Trocadero, que es un restaurante que hay allí pegado a la playa. Pero como decimos, nosotros no la hemos visto. Ahí está la historia. El equipo de Respeto al Oculto va a seguir trabajando en esto. Pero
lo único que aportamos con ustedes es esta cantidad de sucesos paranormales que están teniendo lugar en esta carretera y que no tienen explicación. Agradecemos al Respeto al Oculto por estas historias que nos ha traído el día de hoy a Enlace Paranormal. En sus países, en sus municipios, en sus departamentos, ¿ocurren historias similares? Déjenlo en la caja de comentarios. Vámonos con la segunda ronda de estas historias y llega la oportunidad de Espacio Nocturno. Nuevamente, gracias compañero. Y la siguiente anécdota me sucedió pues ya prácticamente hace 3 años, fue en 2021, fue en una temporada en que yo estuve en Colombia, prácticamente viviendo allá, y donde yo me encontraba había bastante vegetación, casi como si fuera un bosque, algo así. Y bueno, donde yo me quedaba prácticamente, me acuerdo que en esa ocasión, desde muy temprano, estaba viendo televisión con una personita, un hermano de un amigo, ¿no? Y posteriormente la tele se apagó. Pensamos que se había ido la luz, pero no, o sea, realmente había energía. Posteriormente me acuerdo que nos salimos al patio y la tele se prendió. O sea, nosotros no hicimos por prenderla, simplemente se apagó y dijimos, bueno, ya, no vamos a ver televisión. Pero cuando pues prácticamente salimos al patio, esta se prendió sin que, pues sin más, o sea, el control realmente estaba en un extremo donde no podríamos tener acceso y no había alguien más con nosotros. Bueno, sí, una persona más, pero no estaba allí. Ahí comenzaba como que algo un poco raro en su casa. Posteriormente me acuerdo que yo fui a la pieza donde yo me quedaba y claramente escuché como alguien mencionaba mi nombre, que dije, pues quién está hablando mi nombre. Era una voz de mujer claramente, y en esos momentos pues no había alguien allí que pudiese pues llamarme, ¿no? Todo esto surgió en el mismo día. Posteriormente yo con una personita llevaba alimentos, gente que pues ya es mayor de edad, nos dirigíamos a su casa y les llevábamos de comer. Ya eran personas muy grandes. Y en el transcurso tendríamos que cruzar una pequeña vereda para llegar a su casa. Y de regreso ya nos había pues caído la noche. Lo recuerdo muy bien. Veníamos de regreso por la vereda mismamente. De los dos lados hay árboles. Es muy abundante la vegetación por allí. Una zona bastante tropical, y en eso comenzamos a escuchar el maullido de un gato pequeño que vimos bajar del monte, y este era entre pardo, era negro, la verdad no lo alcancé a distinguir porque realmente pues lo único que nos alumbraba era la luz de la luna y escasamente una lámpara que llevamos, por lo cual esta personita pues es muy amante de los gatos. Pensó que el gato no sé, necesitaba ayuda o algo, estaba lastimado porque maullaba muy raro. Cuando esta persona se acerca al gato, este da unos pasos y hasta allí todo no iba tan extraño. Posiblemente el gato tenía miedo, es lo que nos pusimos a pensar. Otra vez se acerca esta persona a los pasos que dio este gato y otra vez avanza más. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No vayas más allá, porque te está jalando, o sea, te está llevando a un lugar en el cual quiere que lo sigas, ¿no? Entonces ten cuidado. Y pues sí, un poco asustados por la situación, porque nos empezamos a alejar y el gato empezó a hacer unos maullidos pero bien raros, como si gritara un bebé. Nos fuimos alejando y ya cuando llegamos nuevamente a la casa de esta persona, concluimos que precisamente no era un gato, tal vez una bruja o lo que sea, pero prácticamente estaba jalando a esta persona. Y esa fue una de las anécdotas que me pasó a mí. Fue bastante extraño porque fue todo lo que me sucedió en un día, fueron los hechos que no nos podíamos explicar. Relativamente, no sé, a ustedes compañeros, si les ha pasado algo así con algún gato, o que lleguen a escuchar que alguien familiar pues los llame por su nombre cuando no hay alguien cerca de ustedes. Cuéntenme. Queda la pregunta abierta a quienes deseen y tengan el valor de comentarla. Vámonos con más historias, y en este caso llega la historia
de Llamada Prohibida. Con respecto a lo que preguntaba Lesser, me ha pasado que he escuchado claramente la voz de familiares en mi casa. Yo contesto y resulta que estaba solo. Quizás sea la imaginación o quizás algo juega con nosotros y se divierte simulando esas voces. Bueno, antes de comenzar mi último relato, agradecer a cada uno de ustedes por participar y agradecer a la gente que se da el tiempo de escuchar nuestras historias, porque son historias reales, que es lo más importante. Bueno, mi siguiente historia no me ocurrió a mí personalmente, le ocurrió a un amigo. Esto sucedió en el pueblo de San Pedro de Atacama, un pueblo muy famoso a nivel mundial por su paisaje, cerca de San Pedro de Atacama está el Valle de la Luna, que es conocido como uno de los lugares que tiene una geografía en la Tierra que vendría a ser casi lo más parecido a lo que sería estar en la Luna. Es un valle muy bonito, muy místico, que guarda también muchas historias y secretos paranormales. En este caso les voy a contar, sucedió hace muchos años atrás. Sucedió que en este pueblo, que está en constante expansión por la gran cantidad de turistas que llegan, se construye cada cierto tiempo nuevos hoteles o nuevos lugares donde la gente puede compartir. Lo que se busca es que mantenga un poco la línea de lo que es la imagen del pueblo, su arquitectura, su diseño. Resulta que, bueno, en este lugar se trabaja con el adobe, que el adobe vendría a ser una especie de barro que construyen paredes y construye los distintos recintos de estos lugares, de estas construcciones. Para realizar estas construcciones se busca gente que conozca la metodología de trabajo, que conozca el material, porque es un material que no es tan sencillo de utilizar, de trabajar. Y bueno, la gente que construyó recomendaba a los que estaban pagando la obra que realizaran una ofrenda a la Pachamama, una ofrenda a la tierra, para que estos seres que habitaron antiguamente, que son los pueblos atacameños, pueblos indígenas que fueron los habitantes del lugar ancestral, estas energías como que autorizaron un poco ocupar este espacio, ya que se le conocía también como un lugar que fue un cementerio indígena de este pueblo atacameño. Entonces los trabajadores, que eran gente de la zona, le recomendaban a sus jefes que realizaran este tributo a la tierra, por una cosa comercial y por una cosa de cultura. Los jefes no eran de Chile, eran extranjeros y no les interesó realizar esta ofrenda, entonces por lo cual no se realizó. O sea, no le hicieron caso a los trabajadores, que eran la gente que conocía la historia del pueblo. Cuando esta obra fue construida, iban a hacer la apertura, la inauguración, por lo cual vinieron distintas autoridades, vinieron personalidades políticas y personalidades de la zona, dentro de los cuales venían dos periodistas que iban a cubrir la inauguración de aquel centro para la prensa, ¿no es cierto? Bueno, resulta que estos dos periodistas, mientras se dirigían a la zona, lamentablemente tuvieron un accidente en el cual los dos perdieron la vida. Obviamente la inauguración se canceló y todo quedó en nada. Con el tiempo se volvió a intentar realizar la inauguración. La gente seguía pidiendo que se realizara el tributo, el cual nuevamente no fue aceptado. Yo creo más como una cosa de no querer creer en lo que estaba pasando por parte de los jefes, los dueños de aquel edificio. No realizaron aquel tributo y días antes de que se inaugurara, la historia cuenta que en medio del día se vio caer un rayo sobre aquel edificio. La gente se acercó a revisar, porque obviamente un rayo durante el día es algo que no tiene mucha coherencia, no es algo que ocurra normalmente. Entonces la gente se acercó y claramente en el lugar donde impactó el rayo había una marca. Finalmente los dueños de aquel edificio entendieron las señales y decidieron dejar su orgullo y realizar aquel tributo que la gente les pedía. De hecho, en el lugar donde cayó el rayo se ubicó una cruz en ofrenda a aquellas almas que habitaron el lugar. Luego se llamó a una persona, que es una persona especialista en hacer aquellos tributos, ya que no puede ser cualquiera. Se acercó y bueno, realizaron el tributo correspondiente por ocupar aquel suelo ancestral. Finalmente el edificio se inauguró y no hubo nunca más algún problema similar
en aquel recinto. Esa es mi historia, compañeros. Agradecemos a Llamada Prohibida por esta historia que nos trae en Enlace Paranormal. Vámonos con la última historia de Susurros de Ultratumba. Bueno, compañeros, pues a ver, esta historia le sucedió a mi tío hace mucho tiempo. En ese tiempo él vivía en Ulloa Valle y él era muy, o sea, tomaba mucho, bebía mucho alcohol y cada noche iba a la casa tarde y nunca le pasó nada hasta que iba por uno de los sembradíos, no recuerdo de qué, y vio una mujer a lo lejos muy bonita según él lo que decía, muy bonita, parecía que estuviera fumando, pero cuando en el momento que se acercó, esa figura de mujer bonita se transformó en una figura calavérica, una mujer que le decía que la acompañara, le decía acompáñame y quédate conmigo. En ese momento a mi tío se le perdió la borrachera y salió a correr. Él sentía que cada vez que corría, o sea que en el momento que estaba corriendo, esa mujer lo estaba persiguiendo. Cuando ya paró en un momento, porque ya cansado de tanto correr, la vio en una de las ramas de un árbol y le decía, ¿por qué no me quieres acompañar? Él volvió a correr otra vez y corría hasta la casa. Sí, era más o menos como 2 o 3 kilómetros hasta la casa. Y él se recorría todo eso. Corriendo hasta que en un momento se le encontró frente a frente. No sabía qué hacer. Se asustó tanto que se desmayó. Al otro día se lo encontraron las hermanas, mis tías, las hermanas de él. Y lo levantaron, le dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas acostado acá? ¿Qué había pasado? Le contó a ellos lo que le había acontecido, lo que le había pasado. Entonces mi bisabuela, la mamá de él, le decía, tantos días, tantas noches de borrachera, algún día tenía que pasarle algo, porque en estos caminos siempre se aparece lo que comúnmente se le llama la viuda. Y ya mi tío después de ahí no volvió a tomar, no, siempre era del trabajo a su casa y no volvió a sus noches de farras. Esa es la historia que vengo a contar con Susurros de Ultratumba. Agradecemos a Susurros de Ultratumba y es curioso, muchas de las historias de la parte latinoamericana van muy relacionadas con ese tipo de actividades después de los trabajos o incluso la actividad de ir y tomar hasta altas horas de la noche. En cada uno de los países hay historias referentes a esto. Si desean que tratemos alguna de ellas, de estas entidades de alguna manera vengativas o de alguna otra manera que buscaban de que las personas dejaran ese tipo de actividades, pueden dejarlo en la caja de comentarios y tengan por seguro que lo trataremos en un capítulo próximo. Vámonos con la última historia y en este caso creo que le ha pasado a una gran parte de personas que conducen en horas de la noche y a aquellos que no les haya ocurrido, de corazón deseo que nunca les ocurra. En este caso me encontraba yo, manejo en mi moto, estaba manejando en la moto para llegar a otro municipio en horas de la noche e iba acompañado de uno de los compañeros de Gritos del Más Allá. Éramos 2 integrantes. Habíamos recién finalizado nuestro programa radial, uno de los capítulos de nuestro programa radial, y pues hay que entender de que el programa radial lo realizamos en la ciudad y nosotros vivimos en el pueblo. Es decir, nos toca que más o menos 30 minutos queda entre el pueblo y la ciudad y viceversa. Tenemos que ir de la ciudad al pueblo conforme terminemos el programa y nuestro programa termina a las 9 de la noche. En esa ocasión finalizamos a las 9, nos quedamos un poco hablando con nuestros compañeros, comentando los proyectos para la próxima semana y nos cogió la tarde. A eso de las 10 de la noche salimos de la emisora radial que queda ubicada en la ciudad de Armenia y comenzamos a viajar hasta Circasia, Quindío. Para ir hasta allá nos tomamos siempre un buen tiempo porque vamos lento, vamos mirando el paisaje. Nos gusta mucho observar ese paisaje nocturno que es muy bonito por las calles principales de estos lugares. Conforme íbamos manejando, empezamos a hablar de temas que no tenían que ver nada con lo paranormal, pero que sí, de alguna u otra manera nos llenaba de intriga, con tema de películas, con temas aislados a lo paranormal. Al hablar de este tipo de temas, llegamos al tema que ya se ha planteado, el tema paranormal,
y ahí empezamos a hablar sobre películas que habíamos visto en algún punto. Paramos en una parte, en un Oxxo que queda en la vía principal, a tomar algo. Nos tomamos una gaseosa con una pizza que venden en estos lugares, y de ahí volvimos a tomar el camino. Estábamos callados, ya no estábamos hablando de nada, y pues empieza a haber ciertos indicios de que algo va a pasar. Primero, el frío, que 1000 veces lo voy a repetir, ese frío que llega de la nada es una señal de que algo puede pasar, algo está a punto de pasar. Y lo más importante es que la sensibilidad de ambos se disparó. Entonces le digo, Huguito, ¿usted está sintiendo algo maluco? Él me dice, sí, estoy sintiendo algo, pero pues no sabía qué era. A ese punto yo voy a no ponerme a pensar en eso para no atraerlo, y llega un punto donde hay un cruce para ir al colegio inglés, si no estoy mal. Para aquellos que conozcan del lugar sabrán que queda un poco más arriba del restaurante llamado El Solar. Para aquellos que no, eso queda ubicado en la vía Armenia Pereira, en el kilómetro, si no estoy mal, kilómetro 2. En este kilómetro 2 estábamos en la moto cuando vemos, cabe recalcar que en esa zona normalmente hay mucho índice de indigencia, personas de la calle, para decirlo de una forma más amena, y vemos como una persona se estaba cruzando la calle y nosotros íbamos en la moto. Le digo, Huguito, este señor de la calle se nos va a tirar, así que preparado por si toca que esquivarlo, si toca que frenar. Entonces nosotros seguíamos, yo ya estaba bajando la marcha. Cuando el señor cruza la calle, nosotros vemos cómo la está cruzando y se desvanece en la mitad de la calle. Obviamente, cuando pasó todo eso, la respuesta de mi compañero sí lo vio cómo se desvaneció, y yo, sí, vi cómo desapareció. Ahí es donde uno dice, realmente me lo imaginé. Si voy con alguien y me lo dice incluso antes de que yo le diga lo que vi, ¿será que lo imaginé o realmente pasó? Son incógnitas que muchos tenemos con el ámbito de lo paranormal, y que recalco, si a ustedes nunca les ha pasado esa experiencia, deseo que nunca les pase. Son cosas que dejan totalmente frío y dejan un cuestionamiento de, ¿lo imaginé? ¿Fue real? Se vuelve esa situación tan irreal que en un punto uno piensa, estoy loco. Pero en este caso iba acompañado, vio lo mismo. Una persona que se estaba cruzando de una forma muy irresponsable la vía y desvanece a la mitad de ella. Esta es mi última historia. Con esta concluyo mi participación en Enlace Paranormal. Pero antes de despedirnos, este programa no es posible sin ninguno de ustedes, o es posible gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes. Y de igual manera, si quieren apoyar a todos estos programas paranormales, les estaremos dejando las redes sociales. Llamada Prohibida, por favor, redes sociales. Mis redes sociales son Llamada Prohibida en mi canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, y en TikTok es Llamada Prohibida 24. También recordar las redes sociales del compañero de Respeto al Oculto, que también lo pueden encontrar como Respeto al Oculto en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, me parece. Compañero de España, así que allá es bien de noche, así que ya se fue, pero recordar también las redes de él. Y compañero, ¿podría dar su red social igual, por favor? Sí, claro. El enlace de mío es Gritos del Más Allá, también en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos también en Facebook, en YouTube, en Spotify y en Threads, creo que se dice así. Mis redes sociales son Susurros de Ultratumba en Facebook, Susurros de Ultratumba en Instagram, Susurros Ultratumba en TikTok y los Susurros de Ultratumba en YouTube. También me gustaría, si se puede, mencionar la red social de la Medium, Sammy la Medium en TikTok. También la pueden buscar allí. ¿Me puede compartir sus redes sociales, por favor? Las redes sociales son Espacio Nocturno en el canal de YouTube, y también me pueden encontrar en TikTok, en Facebook y en Instagram de la misma manera, Espacio Nocturno. Recuerden que este programa de Enlace Paranormal estará disponible en los canales de cada uno. Llamada Prohibida en todas las redes sociales, Espacio Nocturno de igual manera en todas las redes sociales, Susurros de Ultratumba, Gritos del Más Allá y Respeto al Oculto. Esperamos que este día haya sido para todos ustedes un espacio para
vivir estas historias que en algunos casos nos dejan con la piel helada. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Recuerden, esto es Llamada Prohibida en colaboración con Espacio Nocturno, Susurros de Ultratumba, Gritos del Más Allá, Respeto al Oculto, Proyecto Fantasma, en el nombre Enlace Paranormal. Hasta pronto. Si te gustaron estas anécdotas de terror, dale like y compartir. Asimismo, te agradeceré si te suscribes y activas la campana de notificaciones para que pronto seamos más en esta comunidad de nocturnos. También te comento que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si has sido testigo de algo aterrador, te invito a enviar tus anécdotas paranormales al correo que dejaré en la descripción. Yo soy Lesser y te recuerdo que si sientes que alguien te observa durante la noche, no voltees, porque podría ser algo realmente aterrador. Esto es Espacio Nocturno. Hasta el próximo.